Somos el sudor del trabajador, somos la esperanza en el rostro del emprendedor, somos el calor y el Caribe, somos nosotros. Levanta la mano, mira siempre al frente, divide el trabajo, mi gente valiente. Levanta la mano, mira siempre al frente, divide el trabajo, mi gente valiente. Siento como que la cosa suelta tus ideas, que llegó la hora. Es el momento de los creadores, de los hechos manos de los luchadores. A ver, un saludo, buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas todos a este espacio de la Unión Venezuela. Vamos a revisar desde qué estado y municipio se conectan para saludarles. Muy contentos hoy, vamos a hablar de costo unitario de los productos. Un abrazo. Por ahí nos dice Darwin que desde Los Teques, saludos a Los Teques. Margarita, Carupa, no estado Sucre, de las tierras de Richard Charry. El Zulia, Táchira, un abrazo. Barquisimeto, Lara, Táchira, Zulia, Sucre, Yaracuy, un abrazo a la gente de Yaracuy. Por ahí me dijo el enlace del estado de Yaracuy que iba a venir para acá para la clase de hoy. Falcón, un abrazo a la gente de Falcón, el gobernador Víctor Clar. Bueno, un saludo, se aparecieron los estados llaneros, saludo a Guárico, vale. Bueno, todos activos hoy, ¿no? Imagino que quedaron muchas cosas, ideas pendientes con esta clase. Estuvo muy buena, de verdad que a mí me gustó mucho esta clase el día lunes. Y hoy vamos a seguir profundizando para llegar al costo unitario del producto. La primera clase nos permitió dar algunos ejemplos, pero hoy lo vamos a hacer a mayor detalle. Bueno, por aquí también nos acompaña, como siempre, Catherine Ramos. Está por acá nuestro hermano Jefferson. Darwin también. Darwin está ahorita leyendo sus comentarios. Alberto Cabral está por acá también. Y Richard Charris. El estado Anzoátegui. Un saludo al estado Anzoátegui. Puerto La Cruz. San Antonio del Táchira. Los guayas presentes. Carabobo con nosotros, felicitaciones. Miranda, con los guayas del Tuy ahí. Saludos a Charallave. Bueno, excelente es la que van a ver hoy. Todavía no han visto calidad. Hoy en verdad lo vamos a trabajar con mucho más. De hecho, bueno, hoy me vine así preparado por lo importante que es la clase de hoy, que va a dar Richard Charry con nosotros acá. Fíjense, nosotros estamos viendo por aquí, Charry, lo del tema del costo unitario del producto, ¿no? Que es donde nos vamos a enfocar mucho más hoy. Ya vamos a cerrar este capítulo el día de hoy. Luego nos quedaría la próxima clase para hablar de los costos del emprendimiento, ¿no? Vamos a hablar de los costos del emprendimiento, esto es muy importante. Y vamos a hablar de otro tema muy candente, que a mí me gusta mucho hablarlo, lo vamos a hablar en vivo, sobre el tema de los créditos, ¿sí? Porque tú tienes que costear tu emprendimiento, saber cuánto cuesta el emprendimiento para ver qué financiamiento realmente necesitas. Y en una circunstancia como la que estamos viviendo en el país, es muy importante también evaluar de dónde sacamos el financiamiento para apalancar el emprendimiento, que no necesariamente tiene que ser un crédito. Siempre decimos aquí, es como una regla de nosotros, una premisa: el crédito es una deuda, no es una ayuda. Y lo hemos conversado con emprendedores. Algunos he visto, leído comentarios que dicen: cónchale, que todavía no nos han podido ayudar con un crédito. Pero también he leído comentarios de otros emprendedores que sí han recibido su crédito y que lamentablemente, con el incremento exponencial que ha tenido el dólar, incluso el del Banco Central de Venezuela, los últimos 2 meses, bueno, prácticamente han llevado a distorsionar y obviamente han ahorcado a nuestros emprendedores.
porque se habían planificado en función de unos precios, los créditos fueron liquidados en bolívares y cuando se voltean al mercado, pues entonces les exigen las divisas en efectivo, entonces hoy si tienen que comprar las divisas, entonces se las venden pero es a dólar negro y eso obviamente crea un diferencial que al momento de tú planificarte cuando solicitaste el crédito no se correspondía con lo que estás viviendo en la realidad. Y bueno, al final, ¿cuál es el problema de esto? Que terminas con una deuda en divisas, porque aunque la tienes que pagar en bolívares al banco, termina siendo referenciada en dólares, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar y no digo esto como un tema para autoflagelarnos o sentirnos mal. Yo creo que, bueno, son cosas que tenemos que aprender en este camino del emprendedor, formarnos, madurar como empresarios al tomar estas decisiones, dejar de ver a veces al financiamiento o el crédito propiamente como la joya de la corona, como el máximo deseo, porque no es así. Creo que esto nos obliga a reinventarnos y siempre a conseguir nuevas fuentes de financiamiento, a aterrizar. Hay cosas que hemos venido aprendiendo, por ejemplo, nosotros ahorita también estamos, parte de nuestro equipo, pues se está formando acá en un diplomado de emprendimiento que estamos haciendo con tecnología financiera. Esto, por supuesto, nos está enriqueciendo el conocimiento que les queremos compartir a ustedes y nos permite también como aterrizar los emprendimientos, aterrizar. Vamos a concretar y vamos a generar resultados. Entonces, ahora lo estamos viendo desde este punto de vista y creo que esto va a ser muy positivo, ¿no? Por eso también nos enfocamos tanto en esto de los emprendimientos y los costos, ¿no? Bueno, nada, entonces habíamos arrancado en la clase anterior, hablamos de los costos, diferenciamos, vamos a hacer una distinción, si quieres puedes bajarle a la música acá. Habíamos hecho una distinción importante del precio, ¿sí? Esa fue la primera distinción. ¿Por qué es importante el precio? Bueno, el precio es uno de los factores que determinan los ingresos de nosotros como emprendedores. Son dos los factores: precio y volumen de venta. ¿Ok? Si tú quieres saber cuántos ingresos tienes, tienes que voltear a ver en cuánto estás vendiendo el producto y cuánto estás vendiendo de ese producto. ¿Ok? La cantidad. Así que ustedes tienen que revisar sus ingresos, estos dos factores. Son muy importantes. ¿Ok? Aquí nos estamos enfocando entonces en el precio. Hablábamos de los elementos que conforman el precio, ¿sí? El precio está compuesto fundamentalmente por los costos, los gastos ajenos a la producción, más la utilidad, ¿ok? Estos son, digamos que, los tres elementos generales que conforman el precio desde nuestro punto de vista como emprendedor. Pero también decíamos que desde el punto de vista del consumidor, pues inciden en la erogación, y la erogación, como dijimos, es esa salida de dinero, ¿verdad?, que hace el consumidor. Otros elementos, como por ejemplo los impuestos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos pagar el impuesto al valor agregado cada vez que hacemos una transacción. Puedes pagar el impuesto al valor agregado, puedes pagar el impuesto a las grandes transacciones financieras, en el caso de que pagues en divisas, que es el 3% del precio del producto. Puedes pagar incluso el impuesto municipal, ¿no? Que tú deberías incluirlo al momento de ofrecer el producto a tu cliente. Entonces ahí estuvimos estableciendo, e incluso decíamos, no es tu precio, pero si por ejemplo tú dices, yo vendo una pizza a $10 más el delivery, que son $2, entonces bueno, eso tienes que tomarlo en cuenta, porque al momento de que tu cliente va a tomar la decisión sobre qué producto comprar, él va a valorar todos estos factores, ¿ok? Y por eso es que somos tan exigentes en la conformación, en la evaluación de los precios y el costo, ¿ok? Entonces también distinguíamos, de acuerdo a la normativa legal venezolana, que nos parece que es muy práctica. Yo le invito a que lo lean. Tú terminaste de compartirles en el canal de Telegram la normativa de la resolución 070, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, en la resolución planteábamos que teníamos los costos directos y los costos indirectos, ¿verdad? Y estos costos, los costos directos, son los que prácticamente en términos prácticos forman parte del producto, mientras que los costos indirectos son aquellos que son indispensables para la elaboración del producto, pero que no se terminan yendo en el producto. Ejemplo, la materia prima es un costo
directo, ¿verdad? Porque se va en el producto, pero el local del centro de producción es un costo indirecto, porque obviamente el local no se puede ir con el producto cuando el cliente lo adquiere. Entonces, bueno, hicimos esa distinción de los costos, luego nos vimos a los gastos ajenos a la producción, y en los gastos ajenos a la producción verificamos algunos elementos, como la publicidad, como las ventas. Interesante, hicimos la distinción del transporte, que en el caso de que el transporte sea para la adquisición de materia prima, lo podemos incorporar a los costos, mientras que si el transporte es ya para la colocación del producto, en este caso, según esta normativa, se interpreta que es más un gasto ajeno a la producción. Entonces, ese fue otro de los elementos que hablamos, Charly, que parece muy importante. Y después, bueno, viene la ganancia, que ya hablábamos de algunos elementos importantes. La ganancia, por ejemplo, si tú tienes un crédito, la normativa nos explica que el crédito no se paga ni como costo ni como gasto. Eso lo tienes que tú, no se lo puedes transferir, pues, trasladar. El pago de la mensualidad del financiamiento no se la puedes trasladar al consumidor. Esa la tienes que pagar de las utilidades. E incluso nos dice la normativa que tú puedes, hasta un 12.5% se puede contemplar los gastos ajenos a la producción. Es decir, que si nosotros contratamos a un influencer en Instagram y eso nos lleva a que supere el 12.5%, ese gasto tendría que trasladarse a la ganancia, ¿no? Son algunos de los elementos que nosotros vemos, igual que los impuestos. En este caso, no, fíjate, porque el impuesto, me refiero al impuesto ya, ahora sí sería sobre la renta, que no sería el impuesto del valor agregado, sino el impuesto a la utilidad, a esa ganancia que tú tienes. Bueno, esa tiene que, no le puedes tampoco trasladar eso como si fuera un costo al emprendedor. Entonces, oye, creo que la experiencia estuvo muy interesante y comenzamos a meternos en las reglas de 3, ¿verdad? Para sacar el costo, me acuerdo, de un lavado de cabello, en un emprendimiento, en este caso era de peluquería, ¿no? Pero bueno, tú habías preparado también una presentación del emprendimiento que tú tienes, que tú arrancaste, ¿verdad? Que es muy bueno. Y que además se corresponde con tu imagen física. Entonces, bueno, pasa adelante, hermano, por favor. Ahí tienes el otro, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos los emprendedores y emprendedoras que nos acompañan como todos los lunes y miércoles en esta clase o masterclass del Diplomado de Emprendimiento Comunitario. Bueno, como decía nuestro hermano Ricardo, ya todo lo que tiene que ver con la parte de que determina un costo, que es el consumo de los factores dentro de la producción que realizan los bienes y servicios, se vio el día lunes, haciendo énfasis en lo que eran materiales directos, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Es importante solamente recalcar la diferencia entre los costos indirectos fijos y los variables, teniendo claro que aquellos fijos es, por ejemplo, el alquiler de mi local de producción, porque el monto de alquiler es fijo. Pero si hablamos el internet, si yo pago internet para la maquinaria de producción, porque hay máquinas que se conectan a niveles informáticos, como son los emprendimientos tecnológicos que requieren del uso del internet y es parte de su costo primario, entonces eso de alguna manera sería un costo fijo. Pero si tenemos servicios de alguna manera o costos operativos que van a variar de acuerdo al nivel de producción, es decir, si sube la producción van a aumentar y si baja la producción van a disminuir, serían costos variables. Eso para agregarlo aquí. Ya les habló el día lunes de lo que era el marco regulatorio legal venezolano, entendiendo que tenemos la SUNDE como el ente, la Superintendencia Nacional de los Derechos Socioeconómicos, es el ente regulador a través de la ley orgánica con rango, valor y fuerza de ley de precios justos. Tenemos la Providencia Administrativa 003 del 2014 y la del 27 de octubre del 2015, que es la 070, donde vamos a regular todo lo que tiene que ver con la determinación de los precios. Aquí nosotros de alguna manera le demostrábamos que era el precio máximo de venta al público y lo que tenía que ver, que es el PMBP,
y lo que tiene que ver con el precio de intermediación. ¿Qué es el precio de intermediación? El rango de ganancia que dejamos después de la producción para aquellos distribuidores y comercializadores para que puedan ser etiquetados en el producto. Entonces, hablamos de qué necesito saber para poder calcular mis costos. Bueno, el día lunes se hizo el cálculo a nivel de costo de lo que era un servicio de peluquería, donde se habló de la aplicación de un tinte. A medida que vayamos avanzando con el costo en detalle de este en particular, que es de chocolate, voy a ir haciendo semejanzas con lo que fue el cálculo del día lunes. Entonces tenemos, es importante para cualquier determinación de costo tener claro las unidades de medida. Eso tiene que ver muchísimo con la estandarización de los procesos de producción. Por favor, me van indicando igual si hay alguna pregunta o duda, pues saben que hablo rápido y eso es lo primero que me van a decir. Ajá. Entonces tenemos como principales unidades medidas aplicadas al emprendimiento la masa, que tiene que ver con todos los procesos de peso, que su unidad de medida va a ser el gramo, y que por lo general trabajamos desde gramos a kilogramos, que es el rango de producción que más van a ver. Tenemos a nivel de longitud lo que es kilómetros, metros y por lo general centímetros. Y en el caso textil, como lo hablábamos el día lunes, tenemos lo que son las yardas por unidad de equivalencia. Entonces, inclusive se ven muchos casos donde son prendas o accesorios más pequeños que van a trabajar con milímetros, que es el rango más inferior de la medida por longitud. Bueno, aquí a nivel de equivalencia le explicaban el día lunes que a nivel, cuando subimos calculamos entre 10 y cuando bajamos multiplicamos por 10. Es decir, si tengo un gramo y me preguntas cuántos decigramos tengo, la equivalencia va a ser 10. Tengo 10 decigramos porque voy disminuyendo, perdón. Al ir disminuyendo, automáticamente yo voy a ir aumentando lo que tiene que ver con mi cálculo. Entonces, cuando hablamos de lo que tiene que ver con los miligramos, vamos a tener que un gramo equivale a 1000 miligramos y que ese mismo gramo equivale a 0,001 gramo, un kilogramo, perdón. Entonces, esas van a ser las unidades de medida y por capacidad, que tiene que ver con los litros, más hacia la producción de lo que tiene que ver con bebidas o lo que son la producción por el área láctea, que se trabaja mucho con el tema de la leche. Pero esta es la capacidad por litros. Inclusive lo vamos a ver con otras unidades de comparación, como lo que es el galón, los bidones, los botellones o los tambores, que lo ven mucho en las áreas de producción química, como lo son los productos de limpieza. Tenemos como unidades de equivalencia, que ya ustedes lo tenían en el canal de Telegram del día lunes, parte de las equivalencias que hablamos, ahí está el tema de que un metro equivale a 1,093 yardas. No, ya lo validé y se lo dije a Catherine. Es 1,093 yardas que equivalen a un metro. Y lo que hablaba por galón, que un galón equivale a 3,785 litros. Entonces, vamos a tener que hacer estas equivalencias para poder determinar algunos costos. ¿Qué puede pasar? Bueno, cuando yo produzco, si yo soy un productor químico y yo hago como tal es un tambor de producto, yo tengo que hacer esa equivalencia de todo lo que me costó el tambor, llevarla a litros, o en su defecto, si no lo trabajo en litros, poderlo llevar a mililitros para yo poder calcular cuál es el costo real de cada uno de los subproductos que voy a vender, porque de alguna manera nadie me va a comprar el tambor a menos que sea directamente una persona que tiene la necesidad o a nivel de distribución o comercialización. ¿Hay alguna pregunta, Catherine? Ok, entonces igualmente con el caso de los pies y pulgadas a nivel de medida métrica, que su equivalencia es en centímetros.
Ok, ya entrando en el emprendimiento que fue titulado por todos ustedes en la corte anterior como Choco Cherry, dentro de los ingredientes de la determinación de la elaboración de un bombón, estamos utilizando el azúcar, por un ejemplo rápido. Entonces tenemos que 1 kilogramo de azúcar equivale a $1 y que a su vez 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Según lo que acabamos de ver, tenemos que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Por de alguna manera dar un cálculo, estamos colocando que una cucharada de azúcar, una cucharada sopera, como le dice, porque además hay diferentes tipos de cucharadas, hay llana, hay sopera, entonces, o cucharadita. Por eso el tema de estandarizar las medidas. Si yo puedo llevar todas esas medidas a gramos, voy a poder saber cuál es mi costo real. Entonces, yo estoy colocando que son 10 gramos, eso va a variar, ustedes pueden decir cuál es el peso real, pero estoy colocando 10 gramos, una cucharada. Entonces, para determinar a través de regla de 3 cuál es el costo real para mí del azúcar en la elaboración de un solo bombón, yo estoy diciendo, bueno, si tengo 1000 gramos, equivale a 1 kilogramo y a su vez 1 kilogramo vale $1, yo necesito saber cuánto me vale esa sola cucharada de azúcar que yo le eche a un bombón, que lleve un solo bombón. Entonces yo diría, una cucharada equivale a 10 gramos, 5 cucharadas, ¿cuánto será? Siempre van a multiplicar el valor de la variable o de la X contra el superior, es decir, cuando crucen multiplican y dividen al del frente en recto. Cruzado multiplico, recto divido. Entonces tengo 5 cucharadas por 10 gramos entre una cucharada. Esto me va a dar 50 gramos. Entonces, 50 gramos hay en 5 cucharadas que lleva la producción de un bombón. O sea, colocando lo que lo llevaría 5 cucharadas. Ahora, esas 5 cucharadas que me lleva la fabricación de un bombón, ¿cuánto será en dólares? Ah, bueno, yo me llevo ahora, si 1000 gramos equivalen a $1, 50 gramos, ¿a cuánto equivale? Entonces tengo que 50 gramos por $1 entre 1000 gramos me va a dar $0,05. Entonces ya yo sé que en la fabricación de cada bombón, solamente en costo de azúcar, va a ir $0,05. Esto no es preciso, no tiene nada que ver con la receta, pero es una manera a nivel rápida de mostrarles cómo calcularíamos a nivel de lo que tiene que ver con la regla de 3 y las equivalencias de medida. Mira, ahí creo que es importante destacar esto. Fíjate, como que el paso número 1 que tiene que hacer un emprendedor, por ejemplo en el sector gastronómico, es que, fíjate, si yo tengo 20 platos, entonces los costos son por plato, ¿sí? Porque no es lo mismo el costo del plato de salchipapa que el plato de hamburguesa, ¿verdad? Porque los ingredientes y las cantidades son diferentes. Entonces, paso 1, identificar el producto. Igual no es lo mismo un bombón, ¿verdad?, que otra presentación que yo tengo un chocolate. Exacto. Entonces vamos aquí, primero identificar los productos que tienes. Y luego que identificas el producto, tienes que hacer la lista de ingredientes. Estamos hablando de casos gastronómicos. Creo que aquí nosotros en la receta que teníamos del chocolate, creo que era cacao, azúcar, leche, ¿no? Bueno, fíjate, tú tienes aquí Fíjate, ves, por ejemplo, ¿qué hizo Cherry? Él tiene aquí su lista de productos, de ingredientes para él elaborar sus bombones. Azúcar, licor de cacao, leche, manteca de cacao. Y aquí nosotros agregamos otros elementos, ¿verdad? Que es el envoltorio, ¿verdad? Y la presentación del producto en ese momento, ¿verdad? Que es como parte todo el integral, ¿no? Entonces, fíjense, tarea 1. Yo diría que la primera tarea de los emprendedores es hacer esta lista, ¿ves? Como le hicimos acá. Entonces, usted hace su lista.
que cuando usted va al mercado a comprar, usted compra azúcar, licor de cacao, leche. Si yo soy una peluquería, entonces ahí pongo los otros, los tintes, coloco, como decíamos, el agua oxigenada, coloco el champú, el acondicionador, las ampollas, ¿verdad? Y entonces vamos a la unidad de medida. Por ejemplo, fíjense que aquí está una unidad de medida y dice 30 kilos, ¿no? Se preguntan en el Instagram. Porque a lo mejor tú lo puedes comprar en bulto. A lo mejor tú compras el bulto de azúcar y te lo venden por 30 kilos, ¿no? Y entonces, claro, ese es el problema. Ajá, pero yo compro son 30 kilos de azúcar y hago una factura de tantos dólares o bolívares. Entonces, ¿cómo hago yo para determinar el precio específico de los gramos de azúcar? Porque es lo que te va a permitir a ti sincerar cuál es tu precio. Y ese es el ejercicio que le acaba de hacer Charry, ¿verdad? Ajá, vuelve otra vez a repasar ahí el ejemplo, Charry, que me gustó. Claro. Repásalo rapidito ahí. Entonces, bueno, como lo decíamos aquí, tenemos 1 kilogramo de azúcar equivale a $1. 1 kilogramo por la tabla de conversión me dice que son 1000 gramos. Igualmente yo pudiera hacer hasta una regla de 3 para determinar cuántos gramos hay en 1 kilogramo. Pero como les mostré la tabla de conversión, lo hice directo. Te tengo 1000 gramos. Yo necesito saber cuántas cucharadas son. Bueno, decimos que una cucharada por unidad de medida son 10 gramos. Y yo necesito saber es cuántos gramos hay en 5 cucharadas que yo vaya a echarle a una preparación o una receta. Yo lo calculé de esta manera, que fueron 5 cucharadas por 10 gramos, entre una cucharada me va a dar 50 gramos. Mira, Charly, por aquí alguien dice, y en el caso de que él tiene un servicio de fotocopia, ¿cómo él mide eso? Claro, voy con ejemplos particulares. Sería bueno que te vayan dando algunos ejemplos para irlos sumando. Si yo tengo un servicio de fotocopiado, yo tengo desde el tóner, saber cuál es el rendimiento del tóner. Bueno, una recarga de tóner me equivale a cuántas hojas, a cuántas impresiones, inclusive el nivel de la impresión, porque hay impresiones a colores, a blanco y negro, pero también hay negros que exigen más, porque de alguna manera es más información, es una imagen a blanco y negro y va a jalar más tinta o más insumo del tóner. Vamos a tener lo que tiene que ver con la parte del agotamiento o del deterioro de la impresora, que también se debe calcular, es parte de los costos variables a nivel de esa maquinaria. Es decir, cuando yo compro la máquina, yo veo la marca, veo el modelo, el año, y yo puedo buscar en internet cuál es la vida útil. Puedo tener la cantidad en años, como puedo tener la cantidad en impresiones. Y eso lo que tengo que hacer es yo dividirlo. ¿Cuánto me costó la impresora? ¿Cuántas impresiones genera? Y ya yo sé, así como las cámaras, los que son fotógrafos, cada disparo de la cámara genera un deterioro de la cámara. Entonces, a nivel de ese deterioro, ya yo sé que tengo que calcular las sesiones de fotos, ese daño, para que después pueda reponer la cámara. Entonces tengo el costo de las resmas, ya yo sé que tengo resmas de 500 hojas, ya yo sé cuánto, voy calculando. Una hoja equivale a que en tóner, queman en maquinaria, en horas de mis trabajadores, todo lo voy a calcular en función de una copia. Y como decía Ricardo, lo primero que tengo que hacer es validar mis productos. Si yo ahí puedo tener plastificación, puedo tener copias, puedo tener impresión de cartulina o palina. Exacto, opalina, porque pueden ser distintas las impresiones. Entonces el costo varía. En algo tan sencillo como una impresión, pues puede variar por el material que la use, si incluso la impresión es a color o es en negro. Tal cual. Todo este tipo de elementos serían productos que tú tendrías que contabilizar de manera diferente. ¿Qué pasó, Katherine? ¿Por qué arrugas la cara? No, porque me acuerdo. Te aporreaste el pie. Ok, Entonces, perfecto. Así como está ese ejemplo, bueno, pudiéramos dar muchos otros. En el caso textil vamos a tener botones, vamos a tener cierre, tela. El encaje. En el caso de la chaqueta varía la producción de una franela o una chaqueta o una chemise. Entonces, tengo que validar mi producto para después
hacer algo parecido a lo que hacen nuestros científicos con el tema de que yo agarro un equipo, un monitor, una maquinaria, y para saber cómo fue fabricada, hago ingeniería inversa, que es desarmarla al punto de identificar cada uno de los requerimientos a nivel de maquinaria. Igual hago con mi emprendimiento. Yo tengo la franela y lo que tengo que hacer es entender todo lo que incide en ella, en costura, en hilo, en tela, en cierre, en la diferencia entre cierre mágico, bordado, sublimación. Entonces eso va a variar. Sale por aquí que mi Sabriana dice que ella tiene un emprendimiento de pintar cerámica. Pintar cerámica. Ay, entonces, ¿pero qué quieres saber? ¿Cuál es la inquietud? Serían los elementos, como tú pediste que te dieran ejemplos de emprendimientos para decirle cómo. Claro. Está diciendo que su caso es Bueno, ahí tiene dos materias primas claras, la cerámica y la pintura. ¿no? Claro. ¿Qué otros elementos? La cantidad de horas que ella ejerza para poder pintar esa cerámica. Claro, y esa es la mano de obra, pero en materia prima entiendo yo que si utilizas estos dos factores. El tema de los pinceles, de alguna manera, son herramientas de trabajo, no es materia prima. ¿Cuándo va a entrar dentro de la materia prima? Cuando el uso de ella me genere un daño total, es decir, el usar eso para un solo rubro lo perdí. Como que si como ella pasa con trabajara los guantes en la guantes. peluquería. Exacto, como si ella trabajara con Y guantes. también me imagino que tus pinturas es la cantidad de pintura que ella usa en cuanto a colores, porque si es una cerámica que tiene, no sé, 20 colores, por cada color tiene que Claro, calcular eso. es importante lo que decía Ricardo, igual pasa como con lo del crédito. Yo no puedo aplicar la compra de todos los colores a un solo producto. Eso es importante, Porque yo lo que Catherine. voy a usar en esa pintura es cuestión de Dos colores, entonces tú no le de- puedes atribuir el gasto de los 20 tal colores. cual. Van a ser pocos para no utilizar mal las medidas, porque entonces decimos pizca, poquitos. Claro. Todo eso hay que medirlo. Entonces, va a variar en función de eso. Que yo puedo decir la cantidad de pintura que me lleva a mí, el trabajo del mes, y yo puedo llegar a calcular cuántos son mis gastos operativos mensuales. Y lo que hago es trabajar con un stock de producción. Claro. Y hay otro elemento que probablemente ella tenga también un horno, ¿no? Claro. Entonces entraría dentro de la estructura que sería, me imagino, digo yo, no sé si ellos hornean la cerámica, he escuchado algunos así que pudiesen entrar ahí, pero materia prima me parece que son estos dos. A lo mejor utilizará, no sé, agua para la mezcla de la masa, me imagino que es no sé cómo lo trabaja ella, si compra de una vez la bolsa con la mezcla o ella hace la mezcla también de la... Claro, la pintura, por ejemplo, si yo voy a trabajar artesanía y de alguna manera trabajo el tema de, ¿cómo se llama este producto? Arcilla. Ajá. Si trabajo la arcilla, yo voy a comprar la masa y la diluyo en agua y la voy a moldear. Al usar el agua y usar la arcilla, ambos son parte de la materia prima. Sin el agua no la produzco. Si el agua, como lo decíamos el lunes, es un complemento, es decir, es parte del lavado de mis manos, es parte de la limpieza, no entra como materia prima, sino va como un servicio que es un costo variable. ¿Por qué? Porque a mayor uso del agua, mayor precio de costo. Entonces, importante tener claro esa diferencia. Caso de los perrocalienteros o los que venden hamburguesas, que tenemos muchísimos emprendedores en el país. Bueno, no es igual trabajar el paquete de 8 panes de perro, de 12 panes de perro, de 24 panes de perro, igual que el tema de la bolsa grande de papas, que a lo mejor me va a rendir para más que ese paquete de pan. Correcto. Entonces yo tengo que medir más o menos a cuántos perros me equivale una bolsa, a cuántos perros me equivale cada pan que viene en paquete. Entonces yo tengo que estandarizar. Yo no puedo calcular 100 perros de una vez. Yo tengo que llevar todo a una medida única, que sería un perro. ¿Cuánto me sale fabricar un perro? Muy bien, excelente. Ajá, sigue avanzando ahí. Más adelante, ¿cómo se calcula la mano de obra? Sí. Sí, Sí, el sí. tema laboral. No, pero ya voy a hablar Sí, del sí. tema laboral. Ok, Sí, más adelante. avanzamos. Sí. Entonces, bueno, aquí cuando Ricardo hablaba del tema, ya yo sincero la lista, esto es un ejemplo, sincero mi lista de ingredientes,
hablamos, aquí le colocamos que el cálculo se basa en determinar, a lo mejor decía Catherine en la corte anterior, no, pero ¿qué pasa cuando alguien, su nivel de producción es diario o su nivel de producción es semanal? No importa cómo lo produzcas, el tema es que tú hagas tu proyección de fabricación. Si yo sé que para fabricar, por lo menos esta es fabricación diaria, si yo estoy calculando que yo produzco 100 bombones diarios, ya yo sé lo que me gastaba diario. Entonces lo que estoy haciendo es proyectar mi necesidad de ingredientes al mes. Entonces ya yo dije que para 100 bombones yo necesitaba 1 kilo de azúcar. Entonces ahora para 3000 bombones son 30 kilos de azúcar. Si me van captando, entonces tengo los ingredientes, la cantidad en kilos, el aluminio para forrar los bombones y las 3000 etiquetas, porque a cada bombón le voy a poner el loguito de la empresa. Entonces, si fuera de alguna manera que vamos a trabajar con una etiqueta más económica, o voy a trabajar con una etiqueta puedo trabajar con una etiqueta por cada 12 bombones, porque voy a vender la docena en una cajita. Aquí entraría en la materia prima otro rubro que sería la caja. Si no voy a venderlo en unidades, sino que voy a venderlo en una presentación por caja. Entonces, cuando veo el cálculo, me dice que tengo un total en materia prima de $727.50, equivalente a 14.550 bolívares. Me llevo este saldo a los costos de producción. Entonces tengo materia prima, tengo mi cuadro mensual y tengo mis costos por producto. Voy primero al que fabriqué mensual. Tengo la materia prima, que ya les dije cuánto equivalía por el cálculo que hicimos. Tengo una proyección de transporte porque mi despacho solamente es una vez al mes. Entonces yo despacho mensual y ese despacho mensual me vale $35.25, que son 705 bolívares. Entonces, ese es mi gasto de transporte al mes. La merma del 4% que va a variar en función del ramo en el que trabajo. La merma es el cálculo que yo determino, porque cuando fabrico el chocolate me va a quedar mezcla de chocolate desde la batidora hasta los envases que utilizo, los insumos, la maquinaria que utilizo va a tener una merma en chocolate. Me pregunto qué hacen en el caso de los servicios técnicos. Ajá. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo calculan ellos el tema de los servicios técnicos? Pero, ¿cuál es un servicio? Hay de técnicos de celulares y personas que dictan cursos, talleres, o sea, que están en el campo de la formación. Pero vamos a hacer algo. Si quieres, termine este ejemplo para que Y termine avanzamos esta idea con- y ahorita explicamos. con la interacción. Le damos el ejemplo. Para Ok, que termine ese entonces tenemos la merma del 4%, que repito, es aplicable a este cálculo, porque ya yo lo calculé, yo sé que pierdo es esa cantidad y es lo que me proyecto. Pero el que vende pollo va a tener más merma que yo, o el que vende tela sabe cuánto pierde en tela por los retazos en tela, y cuando esa merma la puede aprovechar de otra manera. Tenemos la mano de obra directa, que es el pago que se realiza a todo el personal del área de producción. Todo el área de producción, bueno, ese personal que trabaja en esa área es lo que entra en la mano de obra directa. Los vendedores, el personal directivo no entra si no está dentro de la producción. Si está dentro de la producción, entra en mano de obra. Si no es parte de la producción, no entra aquí, sino más adelante, que les voy a mostrar. Ajá. En los costos indirectos variables, como les decía, tengo los servicios públicos que de alguna manera pueden variar de acuerdo al nivel de gasto, del nivel de producción, consumo eléctrico, consumo de agua que tenga en el mes. Y dentro de los fijos tengo el alquiler del local, que me lo cobran de una manera regular. Tengo dentro del variable tengo la maquinaria que utilizo para hacer los bombones, que tiene un deterioro todos los meses por la fabricación de ella. Entonces, ya después que yo tengo el costo de producción mensual por cada una de las áreas, ya yo sé que mensualmente para producir 3000 bombones, yo voy a gastarme $1.585.40
que equivalen a 31.708 bolívares. Entonces fíjense que ya calculé mi gasto mensual en producción para 3.000 bombones. Ahora, si ya yo sé que son 3.000 bombones y cuáles son mis costos, lo que hago es dividirlo entre 3.000 y tengo cuánto me sale cada bombón. Entonces, en materia prima, yo gasto 0,2425 en materia prima. En transporte, la equivalencia es de 0,01 céntimos de dólar. En merma, por cada bombón lo que tengo son 0,0097. En mano de obra directa tengo una incidencia de 0,2404 dólares. En costos indirectos variables 0,0055 dólares de costos indirectos variables, y para un último de costos indirectos fijos de 0,0187 dólares. Eso da un total de que cada bombón me cuesta producirlo o fabricarlo 0,53 céntimos de dólar, que equivalen a 10 bolívares con 57 céntimos. Esto es lo que me cuesta a mí fabricar cada bombón. Entonces, ahora viene la determinación del precio. Tengo algo que nosotros le hemos puesto como nombre, que no está dentro de la ley de precio justo, pero nosotros le decimos precio emprendedor, que es el que fabrica. Ese precio base nos los trajimos del cuadro anterior, que sería, viene de esta determinación de precio. Tengo el costo de producción, que son los 0,53 céntimos, que equivalen a 10 bolívares con 57 céntimos del costo de producción. Se le suman el 12.5% máximo de gastos administrativos, que establecen lo que vimos a nivel de la SUNDE en la clase del día lunes y repasamos ahorita, que tiene que ver con el pronunciamiento de la SUNDE, con el máximo de incidencia que puedo tener dentro de mi emprendimiento en materia de gastos administrativos y publicidad. Entonces, este 12% de gastos es lo máximo que yo le puedo imputar a mi producto, que tiene que ver con el pago de mis vendedores, con el pago de mis gastos administrativos, fuera de la utilidad, es decir, dentro de la incidencia de los costos. Y tengo la utilidad, no como utilidad máxima, la utilidad es variable. Entonces, en este caso, la utilidad que yo proyecto es de un 30% dentro de mi rango de producción. Entonces tengo que la sumatoria del costo de producción, los gastos operativos y la utilidad máxima me va a dar que cada bombón tiene un costo de 0,75 céntimos de dólar, que equivalen a 15 bolívares. Entonces, ese sería el precio de emprendedor. Es decir, si yo soy el que produzco el bombón y tú vienes a comprarme los bombones a mí, te lo voy a vender en 15,06 sin IVA. Tendría que agregar el IVA para poderte facturar. Ahora, si mi venta, si yo quiero saber de una vez cuánto debe llevar marcado, cuánto cada bombón, como lo establece la SUNDE a nivel de precio máximo de venta al público por intermediación, tengo que agregarle el 60%, que es lo máximo que lo puede vender el comerciante final o el comercio final. Entonces tendría que agregar ese 60%. Quiere decir que el precio máximo de mi bombón en un local, en un supermercado, en Farmatodo, en cualquiera de las cadenas, sería de 1,20 céntimos de dólar, que equivalen a 24 bolívares. Entonces, lo que les va a aparecer en las tiendas etiquetado, que es lo que le dicen habladores, que es obligatorio, o sea, en su local es importante que lo sepan. Cada uno de ustedes en sus locales debe tener muy bien marcado la lista de precios. Si tengo anaqueles, cada producto debe llevar su precio. Si lo trabajo con lista de precios, debe estar bien publicada, porque es uno de los principales índices de multas o sanciones por parte de la Superintendencia de Derechos Socioeconómicos. Te tengo el precio máximo de venta al público, el IVA del 16% y el neto a pagar. Te quiere decir que en etiqueta, en comercio,
mi bombón va a aparecer en venta en 27 bolívares o 28 bolívares por redondeo. 28 bolívares es lo que va a costar el bombón en la calle. Pero las personas aquí dicen que porque usan las divisas, sí. Claro, importante. Acuérdense que el Banco Central, a través de la modificación que hizo la Asamblea Nacional, permitió lo que eran los valores de referencia. Lo hemos dicho en las clases anteriores en materia de finanzas. ¿Qué es el valor de referencia? Me permite a mí determinar costos en dólares y hacer la conversión a la tasa del Banco Central, que es el ente emisor de esta tasa diaria, para yo poder hacer la comercialización. Si yo concentro mis costos en bolívares, van a ser irreales porque voy a tener que actualizarlo todos los días en cálculo. ¿Por qué? Porque me van a estar aumentando los productos que yo compro en bolívares. Pero además, como nosotros trabajamos como Movimiento Emprendedor Venezuela para emprendedores no solo de Venezuela, sino que nos están empezando a ver de otros países, estamos hablándole a aquel venezolano que trabaja, produce de nuestro país, pero también al que quiere aprender y entender un poco de cómo nos desarrollamos desde otros países, y la moneda internacional para estas personas es el dólar. Perfecto. Importante entender que no podemos vender en la calle con la etiqueta del dólar, sino con el REF, que es el valor de referencia. Claro, es importante, lo decía en los comentarios, la moneda de curso legal en Venezuela es el bolívar, pero obviamente por la distorsión económica de lo que estamos pasando en Venezuela, no hay ningún problema en que ustedes utilicen la divisa. O sea, a veces hay gente que lo hace como que, pero ¿por qué utilizas el dólar? Bueno, hermano, si tú eres emprendedor, tienes que reconocer que tienes que trabajar con este tipo de divisa para precisamente poder proteger el emprendimiento. Al inicio de la conversación de hoy explicaba lo que pasó con muchos emprendedores que le liquidaron sus créditos en bolívares en diciembre y que precisamente no se refugiaron o no lograron hacer las transacciones que necesitaban en divisa y terminaron prácticamente perdiendo el monto del crédito que se les había dado. Entonces aquí de verdad lo hacemos con mucha seriedad y responsabilidad, el tema de conversar sobre estos temas de la divisa, pues no tenemos ningún complejo en asumirlo. Es así. Mira, mientras tú hablabas acá, Charly, hola, bienvenido, ¿cómo están? Vale, aquí llegó la gente de Yaracuy. Mira, mientras tú estabas ahí, Charly, conversando sobre esto, aprovechábamos para tomar las ideas de algunos compañeros que nos mencionaron lo del tema del servicio, ¿no? Entonces aquí yo hice una improvisación, me disculpan el emprendedor que no sabemos de esto, pero queremos hacer un esfuerzo de dar la mayor claridad posible en las clases. Fíjate, suponiendo como nos hablaron de un tema de reparación de teléfono, servicio técnico, aquí conversando con Alberto, teníamos este ejemplo. Supongamos que hay un cliente que se le dañó el pin de carga, eso era antes muy común, ¿verdad? Entonces se le dañó el pin de carga en el teléfono y en consecuencia lo lleva a este emprendedor. Este emprendedor que va a hacer ese servicio, nosotros aquí indagando, me disculpan si no es así, pero entonces decimos que las materias primas, bueno, en teoría es el pin de carga como tal, ¿verdad? El otro elemento que nosotros vemos que el emprendedor va a utilizar es el estaño, que es el que se utiliza para soldar la pieza, y agregamos aquí un baño químico que le llamamos limpiador electrónico. Es decir, hay una limpieza que hay que hacer porque probablemente se oxidó el pin de carga. Entonces, el servicio, fíjate. Y aparte del químico está el deterioro de la máquina, que hace desde la soldadura hasta la vibración. Claro, por un lado colocamos lo que serían las materias primas y otra cosa son los materiales que ellos requieren para hacerlo. Entonces, fíjate, por eso te dije, aquí tenemos tres materias primas, que sería por un lado el pin de carga, el otro sería el limpiador electrónico y por otro el estaño. Serían tres materias primas que logramos identificar. Y luego venimos con las herramientas y materiales que ellos necesitan. Necesitan un cautín, que es esa pieza que precisamente hace lo que tú estás diciendo, que es como el soldador, ¿ok? Necesitan una especie de tina, o disculpen, se llama algo así como agitador magnético, ¿fue que dijimos? Sí, okay, lo estuvimos buscando aquí rápidamente como para dar el ejemplo, ¿no?
Entonces buscamos también el agitador, que es donde se va a vaciar el limpiador electrónico y es donde se coloca la pieza para hacer ese proceso de limpieza y depuración. Entonces, bueno, fíjate, nosotros suponemos que a lo mejor los pines de carga se compran por bulto, por el volumen que debe ser. Y hay que ver cuánto cuesta el bulto y cuántas unidades trae. Creo que en este caso es muy sencillo, porque tú vas a comprar o vas a aplicar un pin por simplemente cada teléfono que vas a reparar. O sea, ahí no habría mayor complicación. ¿En dónde tendríamos que aplicar la regla de 3? Por ejemplo, en el caso del líquido del limpiador electrónico, verificamos en Mercado Libre y, por ejemplo, un limpiador electrónico cuesta $8, ¿ok? Y entonces nosotros sacábamos el cálculo, por decirte, que el litro, ¿verdad? Pudiera servir para limpiar 100 unidades, ¿no? Pudiese ser algo así. Entonces sacábamos la regla de 3, ¿no? En el sentido de que si con un litro, que serían 1000 mililitros, tú puedes limpiar 100 unidades o puedes hacer aplicar 100 limpiezas a 100 teléfonos, no reparar 100 teléfonos, entonces, ¿cuánto cuesta, verdad? Cada limpieza que hace, en función de que el litro cuesta $8. Entonces, bueno, eso te termina dando $0.08 bajo la regla de 3 que tú mencionaste acá. Tal cual. Entonces, bueno, como que hicimos el esfuerzo rápidamente de dar un ejemplo para este compañero de este servicio de reparación. Creo que el otro, que no me dio tiempo aquí de escribir, pero que es interesante, también tiene que ver con los servicios profesionales, ¿no? Ahí recordaba que hay una ley de honorarios mínimos profesionales también. Por ejemplo, en el caso mío del derecho, eso por lo general lo establece cada uno de los colegios, centros gremiales. Correcto, muy bien. Entonces, igual los contadores, ellos tienen ya estandarizado una tabla de precios en los cuales tú ofrecer el servicio. Obviamente, igual tú tienes que establecer unos costos. Yo, bueno, voy a hablar de mí como abogado, pero por ejemplo, dentro de las cosas que nosotros normalmente los abogados tenemos, pudiésemos tener la oficina, ¿verdad? Donde tú elaboras los documentos, la computadora donde tú tienes, elaboras también o te contactas con tus clientes, puedes investigar. Yo creo que son de algunas de las cosas que nosotros pudiésemos ir identificando, que serían de los costos, ¿no? O de los materiales que utilizamos. E igualmente, tú ponías un ejemplo de manera muy, muy práctica. Supongamos, no sé, yo utilizo mi computadora, esa computadora tiene un tiempo de vida útil y por supuesto entonces yo puedo de alguna forma hacer el esfuerzo de calcular cuánto tiempo va a ser la duración y en qué momento yo voy a sustituir esa laptop que se utiliza precisamente para prestar mi servicio, ¿no? Bueno, ese era el ejemplo que te iba a dar de las ideas que quedaron pendientes ahí de los comentarios. Sí, bueno, tal cual. Lo decíamos ahí, bueno, en el caso de los servicios, siempre va a depender, ¿dónde va a variar muchísimo? Hay algo que se llama precio mercado, que es que la mayoría, vamos a decir, en el ejercicio del comercio, nosotros como venezolanos, como comerciantes, tendemos mucho a no calcular nuestra estructura de costos, sino que asumimos, bueno, si todos cobran esto, yo voy a irme un poco por debajo. Y creer que vender más barato es de alguna manera obtener mayor tipo de clientela. Entonces, inclusive, vamos a ver desde el sector profesional, lo decía Ricardo, la tabla es de honorarios mínimos, pero un abogado que tiene prestigio por cada victoria que tiene en tribunales, va ganando un nivel que le permite cobrar por encima de eso. Y a lo mejor no va a tener 1000 casos él solo, pero va a tener uno que le da por los 1000. Entonces, eso tiene mucho que ver con la capacidad, la calidad, y eso lo van a determinar dentro del proceso productivo. Si van a vender en cantidades o con calidad y vinculando y manteniendo a su cliente. Eso pasa muchísimo. Bueno, nosotros tenemos de alguna manera, nos reímos, es jocosa la cosa cuando estamos en la calle, todos los del equipo del Movimiento Emprendedor, y siempre vemos o dos perros por $1, o inclusive llegamos a ver hasta 3 perros por $1. Entonces, de alguna manera tiene que terminar de entenderse que eso no es captar mercado, eso va a ser
que tengas un ciclo de manejo de efectivo, vas a fluir muchísimo el efectivo porque vas a tener gente haciendo cola para comerse un perro a $0.50, pero en definitiva eso no está generando rentabilidad o utilidad al proceso. Simplemente es un círculo donde tú estás invirtiendo, sigues invirtiendo y todo el dinero está en el local, pero no lo ves con una manera que genere utilidad hacia afuera. Charlie, mira, alguien te pregunta que si le puedes dar un ejemplo en el caso de los costos del servicio de un emprendimiento de recreación. Claro, en los emprendimientos de recreación eso va a variar muchísimo, porque si yo hablo, la recreación agrupa muchas áreas. Tengo desde un parque de diversiones, y el parque de diversiones voy a tener el personal que lo trabaja, la maquinaria, ahí sobre todo el precio más alto, el precio más alto del uso de este tipo de maquinaria precisamente es el alto costo que tiene esa máquina en reposición. Entonces ese valor entra en el costo. Tengo el tema del mantenimiento, que es súper costoso. Los insumos que utiliza, porque puede tener desde liga de freno hasta aceite para motores, cambios de cadena, pero también voy a tener la recreación desde el cine, como dice Ricardo, que tiene con el proyector, con el mantenimiento de la sala, con la dotación de la sala, con el aire acondicionado, con el pago al personal de mantenimiento y de venta de los boletos. Entonces todo eso va a incidir. Y en el caso que puede pasar, que son los que tienen el tema turístico, que son el tema de los full day, o el caso de los planes vacacionales, igual tienen que asumir desde el deber ser legalmente, tanto el pago a los recreadores, el traslado de los niños, como hasta la aseguradora o la póliza con daños a terceros que puedan sufrir cada uno de los niños dentro de las relaciones de trabajo con esto. Hay muchos emprendimientos hoy que están haciendo full day, fines de semana, planes vacacionales, pero no cumplen ni con los requisitos de ley para sacar un RTN, o ni siquiera tienen una póliza de seguro, y cuando sucede un accidente resulta que ni siquiera es que te van a multar o te van a cerrar como le pasó a otro emprendedor, sino que vas preso. O sea, ahí te aplican otras leyes. Entonces es importante tener claridad del marco regulatorio para no cometer estos errores. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Importante, mientras que captan otra pregunta, aclaren las dudas que tengan. Cualquier otra pregunta me la pueden hacer directamente de la cuenta de Instagram, @RichardPisoCharris, donde me pueden buscar. Y cuando el trabajo es netamente artesanal, el producto no es una de producción, sino un producto de exclusividad. ¿Cómo calcular el costo del producto? Igual. El valor agregado inclusive se calcula. ¿Por qué? Porque tú tienes la incidencia en el mercado, tienes su incidencia en el mercado, tienes por antigüedad, si es un producto que genera antigüedad, si es un producto que tiene prestigio, si es una marca posicionada, todos esos valores agregados tienen una tasa de cálculo. Mira, por aquí alguien te dice, tengo pulpa de tamarindo, yo descargo la mata, luego pelo los tamarindos, luego lo empaqueto. Cada saco pelado son 13 kilos de pulpa de tamarindo. ¿Cómo sería el cálculo? Ajá. Fíjate, ¿qué pasa por lo general cuando nosotros somos productores? Yo tengo que determinar mi área de producción, porque si yo trabajo, ¿qué haría yo en mi caso? Muy aparte del tema institucional, yo colocaría como si me comprara el tamarindo. O sea, yo determino el costo, así la mata sea mía, yo tengo que determinar el costo del tamarindo. Eso es lo primero, como materia prima. Luego el trabajo de pelarlo, o inclusive determino el costo de cuánto sale ya la pulpa de tamarindo luego del proceso. ¿Cuántas horas? Para evitar chinazo. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas incide?
ustedes van a pasar muchísimo. Hay emprendedores, en el caso de ustedes, tenemos emprendedores gastronómicos que van a cualquier supermercado y compran la bolsa de papa frita congelada. Pero hay otros que compran el saco de papa y tienen que quitarle la cobertura, tienen que picarlas, tienen que almacenarlas. Entonces, eso, aunque lleva más trabajo, a lo mejor para mí es menor el costo. Pero ya va, volviendo al punto de lo que decía el caballero. Entonces, tú me estás diciendo que él primero tiene que trabajar como que extrayendo del árbol, toma el tamarindo. Cierto. Ajá, sería interesante ver con qué él quita el tamarindo del árbol. No sé si utiliza, por ejemplo, debe utilizar un cuchillo, un machete, una navaja, o lo hace puro a mano Es limpia. que por lo general, las matas de tamarindo tú meneas. Bueno. y- Ok, tú lo haces meneando. No sé cómo es eso que... Listo. Bueno, pero claro, pero por eso te digo, hay que revisar el proceso que hace él, para decir, para eso el que lleva una cesta, por ejemplo, y él va vaciando o lo lleva en un saco, entonces es el saco lo que lleva. Luego, fíjate que él habló de que utiliza un papel, algo así para envolverlo. El envuelve, claro, después que le quita la cáscara de todos los tamarindos, él lo empaqueta, que vende la Él empaqueta. Entonces ahí hay otra bolsa que tenemos Tal que cual. sacar el costo de la bolsa, ¿verdad? Fíjate, y después viene, hay otro saco, entiendo yo, los mete en un saco para poderlos trasladar porque él vende, son como sacos de pulpas de tamarindo, es lo que vende. Fue lo que entendí de lo último que leíste. Él dice que, o sea, ¿Cómo lo vende? Él lo vende, o sea, él vende la pulpa en paquete, pero él dice que de cada saco de tamarindo Ajá. que él pela, salen 13 kilos de pulpa. Ok, y después hay que ver cómo él traslada sus 13 kilos de Él pulpa. también está como representando el tema de la merma, porque una cosa es la cantidad de tamarindo que ocupa el saco, y él está diciendo que luego que lo pela le quedan solamente 13 kilos. Claro, Ok. a lo mejor la merma la va a ver más el que compra el saco a él que directamente lo agarra de la mata. Si yo compro el saco hecho de alguna manera y después tengo que aplicar todo el proceso de quitarle la cáscara, voy a tener una merma, por supuesto, muchísimo mayor. Ahí de alguna manera él, lo que estamos diciéndole es que divida el sector primario del secundario, que es la transformación del producto. Entonces, si él al final tiene 18 kilos, todos los costos que dijo Ricardo durante el proceso, tiene que llevarlo a esos 18 kilos. Para después, por regla de 3, convertir cada uno de esos costos equivalentes a 18 kilos al valor de 1 kilo o de medio kilo, que es lo que él al final costo él unitario del vende, producto. que es lo que al final él vende Claro, en la panela. presentación que él tenga, que no sabemos En la cuánto mide panela, tampoco. la tableta, Y la entonces tira. ahí tenemos estos costos directos, ¿verdad? También tendríamos el costo de mano de obra, que es importante plantearlo aquí. Tú no tienes, ¿te acuerdas que en esa guillita teníamos la laminita? ¿Esa no la tienes por ahí? No, Ok. Había una lámina que nosotros hicimos, el ¿verdad? componente laboral. Ajá, correcto. Que él, incluso como empleado, me gustó el ejemplo que diste. Supongamos que tú como emprendedor autoempleado no lo hicieras tú, sino que le pagaras a otra persona, porque nadie lo va a hacer de gratis. Entonces tienes que evaluar las cosas que te estás dejando de pagar, desde el salario, ¿verdad? El beneficio de alimentación, después tienes que venir con el salario, perdón, el bono vacacional, el bono de fin de año y las prestaciones sociales, por ejemplo, ¿no? Estamos aquí colocando algunas cosas generales como mínimo. Nosotros recordábamos en la clase anterior que el bono vacacional eran 15 días, ¿no? 15 días. Más un día por cada año de antigüedad. Decíamos que en el caso de las prestaciones sociales, que es ya lo que a ti te dan 5 días por mes. 5 días por mes, ¿verdad? Entonces tú tienes que calcular, o sea que en promedio yo decía que eran 15 días por trimestre, son 60 días por año. La ¿no? ley establece un segundo tipo de cálculo que pueden ser 2 meses por año al último salario. Correcto. Entonces fíjate, estas incidencias, pudiésemos mandarles el cuadrito para que ellos vean cómo se calcula. Seguro. Y ellos vean más en teoría las retenciones.
que no las dimos aquí, ¿verdad? Que es el aporte del patrono y del empleado, por ejemplo, al Seguro Social o al FAO, ¿no? Claro, como ahí la incidencia no es tanta en el costo del producto, porque aquí vimos el costo de la mano de obra como un monto global. Claro. Podemos en la clase que viene, que es el costo del emprendimiento, correcto, que es donde se lo sí va a mostramos. incidir, ahí sí puedo mostrar el cuadro del por qué yo digo que es esa cantidad. Perfecto, fíjate, y eso es lo que podemos hacer en la próxima clase, en los costos de emprendimiento, pudiésemos profundizar un poquito más en el tema laboral, les mostramos ahí los conceptos que tienen que pagar y pudiésemos hacer estimaciones. Yo me recuerdo que, por ejemplo, cuando hablábamos de este caso del chocolate, entonces obviamente cada día había que pagar una mano de obra y entonces estimamos también cuál era el precio de esa mano de obra que trabaja los 30 días en función de los 100 bombones que iba a hacer por día, ¿no? Claro, diría Sailesca, ¿no? Sabemos que la realidad es que los emprendedores no están calculando ni Seguro Social, ni FAO, y entonces cuando terminan legalizándose, asumen ellos todo el compromiso. ¿Por qué? Por no haberlo calculado ni reservado. Pues eso es una reserva. Son fondos de compromisos legales que tienen que ver con los apartados de ley. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Bueno, aunque yo diga que quiero ganar $300, no es lo que quiero, es la capacidad del emprendimiento. Yo puedo querer, pero en esta etapa el emprendimiento me da es tanto. Y como dijimos en la primera clase, entender y separar la utilidad del salario. Claro. Que es necesario cobrarlo. Entonces, que es importante que ustedes de alguna manera determinen cuáles son lo que nosotros conocemos como paquete salarial, que es la incidencia de todos los costos en el año. Eso se divide por trabajador y ya ustedes saben cuánto equivale un trabajador en gasto de nómina, cuál es el paquete salarial y el compromiso mensual. Los que son emprendedores y trabajan en la administración pública saben que tal cual tiene que hacer recursos humanos para comprometer la contratación de un nuevo trabajador. Entonces eso es tal cual lo mismo, porque cuando yo decido ser un emprendedor y me formalizo, ya automáticamente al salir el acta constitutiva o el certificado me compromete con todas estas instituciones en el cálculo de mis trabajadores. Perfecto. Mira, yo creo que ya estamos listos, ¿no? ¿Hay otras dudas, inquietudes sobre el tema? Y están hablando, acaban de preguntar cómo haces para calcular la nómina. Sí, bueno, como lo decíamos, la nómina la vamos a detallar en el costo del emprendimiento, porque ahí debe entrar todo lo que tiene que ver con las retenciones de ley, los beneficios obligatorios. Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, mi paquete salarial en la administración pública pueden ser 20 meses. Yo, ¿por cuáles 20 meses? Si el año tiene 12. Porque yo debo cobrar 15 por bono vacacional y a lo mejor a mí me pagan no 15 sino un mes, que son 30 días más, entonces ya ahí son 13 meses. Tengo los 2 meses por prestación, entonces aparte de los 13 meses tengo 2 por prestación, ya van 15. Tengo que me dan a lo mejor 2 por utilidad y 2 de aguinaldo, son 4 meses más. Entonces eso que tiene que ver con los apartados es el cálculo. Si yo digo que yo gano $100 al mes y mi paquete son 20 meses, ya yo sé que el compromiso conmigo es de apartar 20 meses a $100. Entonces yo tengo que guardar esos $2,000, tenerlos en el año, y entonces lo que hago es, bueno, los 2,000 entre 12 meses da tanto. Entonces yo sé que de mi producción no voy a guardar 100, que es el error que cometemos. Entonces yo digo, no, como Ricardo debe cobrarme como trabajador $100, entonces este mes solo tengo que apartar $100. ¿Y dónde está lo demás? Que es cuando yo le tengo que declarar Seguro Social, cuando le declara el FAO, cuando le paga el INSE, que se le paga a final de año. El INSE se calcula en función de la utilidad, porque es un porcentaje de la utilidad, y la determinación de si declaro o no el INSE va a depender de la cantidad de trabajadores. Si todos los tributos, como lo dijimos en las clases anteriores, deben ser declarados. Es decir, ningún tributo está exento de la declaración. A ti te pueden hacer una excepción o una exención es en el pago, no en la declaración. Entonces, si yo
tengo que registrarme obligatoriamente en el INSEE, me registré. Ok, ahora yo debo declarar a partir de 5 trabajadores. Yo debo pagar a partir de 5 trabajadores y a partir de 15, por cada 15 trabajadores, incorporar un aprendiz INSEE. Eso lo determina la ley. ¿Cómo yo sé cuánto debo pagarle al Seguro Social? Bueno, el aporte del trabajador es fijo y equivale mensualmente a la cantidad de lunes que tiene el mes. Y en el caso del patrono va a depender del nivel de riesgo, que es riesgo mínimo, medio y máximo, o riesgo alto. Son grandes industrias, medianas y pequeñas empresas. Mira, Charlie, que hay algo interesante. Una persona dice aquí que porque el salario tiene que ver con la estructura de costo. Tiene que ver porque si yo en la estructura de costo no contemplo el salario de los trabajadores, yo voy a vender un producto que cuando voy a pagar a los trabajadores me va a dar a lo mejor para pagarle y no va a haber utilidad, como puede que ni siquiera me dé para pagarle a ellos. Entonces, inclusive hablamos de la diferencia de salarios. El personal que trabaja en la producción o la fabricación entra en el costo del producto, pero los vendedores, los dueños, el personal de administración no es parte del costo del producto porque entra dentro del 12.5% que son los gastos administrativos, no entran en el costo. ¿Por qué? Porque yo no puedo aplicarle a mi producto el costo de mantener 20 trabajadores porque yo quiero tener gente que sea mi asistente, el que cargue el bolso, el que apague y prenda la luz. O sea, por eso es que el producto solamente le puede impactar en el costo son aquellas personas que incidan realmente en su producción. Claro, y en el caso de los emprendedores, de los que solamente lo hacen ellos y que diríamos que ellos son su propio empleado, claro, deben incluir su salario porque por lo general no lo incluyen en el costo y ellos son los que lo hacen, entonces creen que su ganancia es el porcentaje que le colocan y no su salario. Claro, tal cual, como dice Catherine, el error que cometemos es que uno dice, no, pero es que ese emprendimiento no da para crecer ni reinvertir. Porque lo que queda, que es el margen de ganancia, tú lo asumes como que es tu sueldo para mantenerte en el mes. No, es que tú tienes que calcular dentro del precio tu salario para que lo que quede por ganancia es lo que tú decidas a fin de mes, si lo inviertes en más mercancía, si lo inviertes en maquinaria, si lo inviertes en otro negocio o si simplemente distribuyes utilidades a nivel anual, que es lo que establece como tal la rentabilidad de un negocio. No puedes todos los meses estar distribuyendo utilidades. Mire, porque además no sabes si hay utilidad. Puede haber un mes bueno y uno malo. Mira, aquí alguien dice que ¿y cómo tú te colocas tu salario? ¿Cómo determinas cuál es tu salario? Tú tienes que saber cuánto esperas, cuál es la capacidad productiva de tu negocio, cuánto te da el rango de venta del producto por el precio para poder jugar y decir, bueno, si yo produzco, por ejemplo, yo vamos a poner un ejemplo, yo produzco 1000 chupetas en el mes y yo quiero ganar $100, ya yo sé que dentro del valor de cada chupeta yo tengo que colocar 0,1 dólares que equivalen a mi salario. Entonces resulta que para yo poder llegar a mi salario, yo tengo que vender 1000 chupetas, que es lo que conocemos como el punto de equilibrio. ¿Cuánto debo vender para cubrir mis gastos operativos? Claro, para cubrir mi costo. Si lo ves ahí, técnicamente yo diría que tendrías que trabajar más, porque el 0.10 sería el salario que le pagarías al que hace la chupeta, no es tu ganancia. No, ella está preguntando en función de que el emprendedor es el mismo que fabrica. Claro, que como es el autoempleado. Claro. Se pone su salario, porque le estamos diciendo que el salario es distinto a la ganancia. Entonces claro, él pregunta, ¿y cómo determino yo mi salario? Claro. ¿Cómo me pongo? Ahora también, muy bien, y también hay otro factor importante, Charly, en el tema del precio del salario, que tiene que ver con el mercado y con la realidad país. Porque, por ejemplo, lo otro que debatíamos nosotros, ¿de qué sirve que tú te pongas un salario de $20 si en verdad gastas más de $20? Es mentira. ¿Y de qué sirve que montes un emprendimiento? Bueno, donde vas a ganar $20, $30 y resulta que hay otras ofertas laborales que te pueden mejorar significativamente, ¿verdad?
lo que tú te estás ofreciendo a ti mismo. Tú puedes decir, a lo mejor los primeros meses yo lo hago porque bueno, tengo que invertir en mí, tengo que creer en mí, ciertamente es así, pero también tienes que ir ubicando como que tomar en cuenta todos estos elementos al momento de tu planificar tu producción, de ponerte metas de producción. También creo que esos elementos, juegan un factor importante. En este momento en Venezuela tal vez no es tan significativo el salario mínimo, ¿verdad? Porque prácticamente ha quedado como rezagado en función de el incremento de las divisas. Pero era un marcador importante en otros tiempos, ¿no? Que tal tú cual definías que lo mínimo que tienes que ganar, fíjate, por eso es salario mínimo, lo mínimo que tienes que ganar. Entonces yo creo que aquí sería interesante que el emprendedor al momento de definir un salario se ponga como meta eso, cuánto es lo mínimo que dignamente yo debo percibir, ¿verdad? Para poder sobrevivir. Yo creo que eso sería uno de los referentes. Pero ahí también va un mensaje importante a cada uno de los emprendedores que tiene que ver con el tema contable, que es que de alguna manera asumimos que la productividad de mi emprendimiento es el que tiene que cubrir todos los gastos de mi casa, todos los gastos de mi relación matrimonial o noviazgo, todos mis gastos personales, y entonces resulta que inclusive le dan al contador la factura del cine para que la meta en el libro de compraventa que le declaran en el IVA al CENIAT. Entonces cuando el CENIAT te hace una auditoría de los libros de compra y venta, entonces te coloca que estás evadiendo o que estás o el mal llenado de los libros de compra-venta porque no son gastos que apliquen al concepto de la producción del negocio como factura de compra. Entonces, importante eso, que aprendan a separar los gastos del emprendimiento de sus gastos personales. Y para tener gastos personales hay que tener salario para que no impacten el emprendimiento. Entonces, bueno, tener el gusto hoy de presentarle a nuestro compañero John Conde, quien es parte de nuestro equipo del Movimiento Nacional Emprendedor del Estado de Yaracuy, y hoy nos visita por acá, y como hemos hecho con cada una de las visitas, lo sumamos a la clase de hoy para que les dé un mensaje de cuál ha sido el impacto de esta clase y de las demás en materia de formación por la UNED en el Estado de Yaracuy. Vamos con John Conde. Por el micrófono. Este no sé por dónde me voy a meter, por aquí mismo. No. Por aquí mismo. Bueno, saludos hermano, saludos Ricardo, saludos a todo el equipo, Charlie, todo el movimiento emprendedor de Venezuela, saludos al Estado de Yaracuy, especialmente a nuestros emprendedores y emprendedores, más de 1100 inscritos en esta segunda corte. Tuvimos 890 personas que se graduaron en la primera, y hay una expectativa enorme, Ricardo, Charlie, Catherine, que tiene que ver con el modelo de negocio y la formación del emprendimiento. Si usted tiene claro, lo último que ha dicho Charlie, si tenemos claro la diferencia entre nuestras finanzas personales y las finanzas del emprendimiento, nosotros vamos a poder desarrollar nuestra actividad productiva, nuestra actividad económica con éxito. Yo creo que ese es el mensaje de esta columna vertebral, que es finanzas y costo. También hemos siempre analizado que casi que el 80% del emprendimiento fallece por no tener una claridad en la contabilidad de costos de su emprendimiento. Ese tema de cómo calculamos el salario del trabajador, que somos nosotros mismos, eso es un método para que no tengas incidencia en todo tu proceso productivo. Así que, bueno, hermano, desde Yaracuy te damos un abrazo a todo el movimiento emprendedor. También me acompaña el equipo del ecosistema de emprendimiento que estamos configurando en el estado de Yaracuy. Aquí está la compañera Minelia Costa, presidenta del Instituto Municipal de Emprendimiento de Independencia, el municipio de Independencia del estado de Yaracuy, el primer instituto en el estado, hermana. Feliz tarde a todos los emprendedores de Venezuela. Hoy, gracias a la invitación de nuestro compañero Ricardo, que siempre está muy activo, y por supuesto recibiéndonos con brazos abiertos al estado de Yaracuy, nuestro compañero John, quien lleva el movimiento en el estado, y que hoy una vez más estamos acá comprometidos para seguir profundizando el ecosistema de emprendimiento en este año 2023, que seguro estamos que con la conducción de nuestro presidente Nicolás Maduro vamos a avanzar y vamos a profundizar. Desde el Instituto para el Fortalecimiento del Emprendedor del Municipio de Independencia del Estado de Yaracuy estamos abiertos junto a nuestro gobernador, nuestro alcalde, para seguir atendiendo a todos los emprendedores de Yaracuy.
Gracias. Excelente. Sí, bueno, muchísimas gracias. Eso es para que vean que seguimos apostando y creciendo del movimiento emprendedor y la UNED Venezuela. Estamos en los 335 municipios y tienen las puertas abiertas a sumarse cada uno de los emprendedores que ven clases con nosotros desde la UNED a este movimiento en sus territorios. Más allá de los colores, más allá de la ideología, más allá de cada uno de los factores, es la necesidad de unirnos y crecer, hacer crecer económicamente nuestro país. Entonces, bueno, agradecido con la visita de nuestros compañeros, importantísimo seguir apostando, que es lo que le hemos pedido a cada uno de ustedes, apostar a la rentabilidad de su emprendimiento, entender esta diferencia de las finanzas. Caso, yo estoy muy seguro que John, para venirse a Caracas, le va a decir a su contador que los gastos de la avenida, si los asumió el emprendimiento, por lo menos entren como gasto de representación o viático, que es un concepto del emprendimiento. O sea, sí se pueden asumir gastos. Lo que deben tener claridad es que hasta dónde pueden asumir y qué tiene que ver con sus finanzas personales. Entonces, bueno, es un mensaje claro de esta. ¿Todo el viernes en la tarde? Tratar de conquistar el mundo. Va para el cine, va para el cine. No, en serio. ¿Qué otro módulo? Ok. Bueno, tenemos pendiente por ahí, vamos a ver cuándo lo programamos. Quería hacer una propuesta de cómo estamos viendo el diplomado para la tercera corte. Entonces queríamos hacer un feedback aparte con los emprendedores, a ver cómo lo escuchan la propuesta y bueno, que eso nos sirva también para ir perfeccionando todo el proceso. Catherine me decía que ya solucionaste el tema de los test evaluativos. ¿Ah? ¿Sí o no? Sí, claro, no para Lo que te falta es cargar. a los nuevos. Ok, entonces, ¿qué es lo que hay que aclarar? Los nuevos usuarios no pueden ingresar, que son 450 personas. O sea, creo que esperar. Porque, o sea, que los 450, mientras la gran mayoría pueda hacerlo, entonces que lo hagan. Ya está habilitado los test para las personas que no lo pudieron resolver en el momento y para los que se les cerró sin poder haber resuelto el test. Entonces ya pueden ir ingresando, ya está habilitado a partir de hoy. Y los casos de las personas que no tienen acceso porque no estaban registrados, a partir de mañana en la tarde-noche es que van a poder hacer el ingreso. Bueno, de todos modos, formalmente lo que vamos a hacer es que lo publicaremos, les informaremos cuando ya los nuevos ingresos puedan acceder a la página. Pero lo que les pido es que comiencen desde ahorita a meterse en la página, vamos a validar en verdad que cuando haya el flujo de personas la página no se vuelva a caer y todo eso que se supone que no debería pasar, ¿ok? Muy prevenidos por las redes sociales y los grupos, por la convocatoria que dice Ricardo, si nos vemos el día viernes o el día que nos veamos, para poder aclarar esas dudas. ¿Hay preguntas? Por favor, fecha de la tercera corte. Ahorita en febrero vamos a arrancar el proceso de inscripción para que todos puedan participar y traemos muchas cosas nuevas, más innovadoras que les va a gustar muchísimo. Pero bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Un abrazo. Nos vemos, síganos por redes, equipo de Yaracuy, @Ricardo Moreno Sosa, @Richard Pisocharri, Catherine Ramos Piso. @Catherine Ramos, @Migdalia Costa R. Conde CJ19. Sí, CJ es otro carajo. No sé.